Ya. Ya. Me están escuchando ahí, creo, ¿no? Sí. Buenas noches. Les saluda el doctor Félix Mundaca, médico del Hospital Alonso Aguinaga Ascenso. Y en esta noche vamos a tocar un tema que debimos tocarlo hace fecha, pero por distintos motivos lo vamos a hacer recién hoy día. En un par de minutos iniciamos. Ya. Ya se puede hablar, ¿no? Sí. Buenas noches. El tema de desarrollo de la cirugía que se me ha encargado es un tema que
igual que a ustedes, fue la primera clase del curso de cirugía que yo llevé hace como 50 años. Y las cosas han cambiado bastante desde esa época que yo era alumno, ¿no? De tal manera de que puedo decir con justicia que efectivamente la cirugía ha desarrollado. Eh, Realmente la cirugía se basa en el entendimiento de las patologías y en la enseñanza que tenemos nosotros, la obligación que tenemos de divulgar lo que hemos aprendido, de tal manera que puedan replicar lo que nosotros hacemos. Entonces, el desarrollo de la cirugía se da bajo sus criterios, entendimiento del problema y enseñanza de lo que nosotros hemos aprendido. Es un tema que va de la teoría a la práctica y que nos permite entender qué sucede en un traumatismo, qué sucede en una infección, qué sucede cuando hay presencia de tumores. Y que esto, al igual que es en todas las especialidades, los cirujanos tenemos que aprender y tenemos que estudiar al enfermo en el periodo preoperatorio, intraoperatorio, posoperatorio, y ir desarrollando el concepto de la patología y la clínica de los problemas que son los problemas quirúrgicos. Bien. Como cirujanos nosotros tenemos que entender por qué se produce la enfermedad, con un problema de salud, por ejemplo, una neumonía, qué sucede en esa neumonía, para poder tratarla. Esto es igual para todas las patologías que conocemos. Y no solamente eso, debemos conocer cómo se produce el problema, o sea, la patogenia. ¿Qué es lo que sucede en las enfermedades, en los problemas quirúrgicos? Y debemos conocer qué pasa en la anatomía, qué pasa en los tejidos. Si tengo una neumonía, pues voy a tener un pulmón sólido, ya no esponjoso, sólido, lleno de secreciones. Y así como esto, nosotros vamos a ver que la fisiopatología es clave para el entendimiento de los problemas. Nosotros mayormente entendemos mucho sobre trauma. En este caso debemos entender qué pasa cuando un cuerpo es agredido. Debemos entender, pues, qué cosa le pasa al enfermo para poder curarlo, ¿no? Debemos saber su diagnóstico y basándonos en el diagnóstico, lanzar un tratamiento. Eso es la patología quirúrgica. Quirúrgicos es manos y vernos que es todos los mecanismos que nosotros vamos a utilizar para resolver el problema. El cirujano, pues, es el que trata las enfermedades, ¿no? Y que utiliza procedimientos u operatorios para curar estas enfermedades. Esa es la característica del cirujano. El cirujano mete la mano. La cirugía, entendido de esta forma, es una ciencia porque se basa en la investigación de los problemas del paciente y busca una solución. Pero también es un arte. Ahí viene el tema de los cirujanos, porque muchos cirujanos pueden resolver un mismo problema, por decir, una hernia, ¿no? Pero hay quienes realizan el procedimiento quirúrgico mejor que otros. Y entendiendo primero que la cirugía es una ciencia porque se basa, pues, en el método científico que es la observación, el razonamiento, que es el hipótesis, en la experimentación, y analiza los resultados y termina en las conclusiones. Entonces, realmente esto es un conocimiento basado en la evidencia científica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene una protrusión inguinal, en otras palabras, es una hernia inguinal, observamos el problema, lanzamos una hipótesis y planteamos una solución. Por ejemplo,
en mi tiempo, lo clásico era resolver los problemas con dos técnicas fundamentales que aparecían en los libros, que era la técnica de Bassini y la técnica de McVeigh. Y analizábamos los resultados, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, que la de Bassini tenía porcentajes que iban de 20% de recidiva a los 5 años y en algunas series hasta más. Y en la técnica de McVeigh se llegaba pues a resultados un poco menores, pero siempre había un porcentaje que era altamente significativo. Pero esa era la forma de resolver. De tal manera que nos toca a nosotros utilizar otro aspecto importante en la cirugía, que es la innovación. Entonces, si yo tengo un resultado que me da ciertas satisfacciones, debo mejorarlo con innovación. Hablábamos que también en la cirugía pues, es un arte, no todos operan igual, no todos operan de la misma forma, y algunos lo hacen mejor que otros. Y eso representa, pues, para nosotros en este arte, una emoción. Por ejemplo, yo puedo operar una cirugía laparoscópica de una vesícula en 20 minutos cuando el caso es factible, ¿no? Y la emoción de hacerlo y obtener un paciente que va a tener menos dolor, se va a recuperar muy rápido y se va a ir de alta al día siguiente, eso genera, pues, una ilusión, un sentimiento encontrado, y yo veía a mi profesor y decía, ¿cuándo llegaré a ser como él? ¿No? Bien, pero también hay la necesidad de investigar, eh, divulgar lo que uno ha aprendido, en otras palabras, hacer docencia. Fundamentalmente, eh, eso es la labor de los cirujanos. Entonces, el cirujano realiza las cosas, pero dentro de sus tareas está en divulgar las técnicas que realiza, en la búsqueda de algo mejor y que los que te van a continuar aprendan esa técnica. Bien, en la historia de la cirugía, pues, está llena de anécdotas. Popper mencionaba lo siguiente: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino la resistencia a adquirirla. En otras palabras, ¿no? Nosotros debemos investigar, debemos estudiar permanentemente. Lamentablemente, como médicos, no nos queda otra salida, porque día a día el conocimiento científico aumenta. Entonces, debemos cada día aprender más, conocer más, ¿no? Estudiar. ¿Ya? Y debemos basarnos en las ideas de las generaciones precedentes. Hoy en día, por ejemplo, yo ya no hago técnica de Bassini o McVeigh, salvo una cuestión muy extrema, ¿no? Porque el conocimiento ha progresado. Ahora sabemos que las técnicas con tensión para la cirugía de las hernias son técnicas ya obsoletas porque existen materiales que permiten resolver el problema sin tensión. Y yo prácticamente hago fundamentalmente técnica de Liechtenstein, con malla, sin tensión, que me genera resultados de prácticamente 0% de recurrencia, comparado con 20-30% del Bassini o el 10-15% del McVeigh. Entonces, hemos generado un avance, un desarrollo del conocimiento y un desarrollo de la técnica quirúrgica. Nosotros asistimos en la historia, se reconoce 4 renacimientos. El primer renacimiento se dio pues con Hipócrates en la Grecia clásica. Hipócrates que observaba, describía a los enfermos, ¿no? Escribió un libro describiendo lo que veía, ¿no? Pero utilizaban creencias de magia, superstición para entender la enfermedad. Pero ya empezó a entender que la enfermedad tenía una forma de presentarse. Entonces era muy lejanamente una idea fisiológica de la enfermedad. Estamos hablando que eso ha sido 400 años antes de Cristo y que ese imperio se dio hasta el siglo XVI, prácticamente 2000 años con un
de esta forma de ver la medicina, la cirugía incluida, ¿no? Bien, y una de sus cosas que llaman, que se le considera como un o un generador de una técnica que se llamaba hipnotismo. ¿Por qué? Porque cuando se hipnotizaba a los, vamos a decir, a los heridos, a los fracturados, sanaban, vendaba a los fracturados, vendaba a los heridos y sanaban. Entonces, miren ustedes qué gran avance en la época de Hipócrates, ¿no? Y que fue reconocido. Lógicamente que el conocimiento científico en esa época era prácticamente cero, ¿no? Pero en esa época, una de las cosas importantes que desarrolló Hipócrates fue, ya, le dio importancia a la doctrina clínica de observación y documentar. Sus libros, sus escritos están ahí para verlos, ¿no? Es algo que cuando uno experimenta ahora y lo plasma en un trabajo, lo publica y todo el mundo conoce, de tal manera que la gente entenderá, ¿ya?, que lo que yo he hecho tengo tales resultados. Entonces, Hipócrates, en una forma muy, muy sencilla, planteó este tipo de acciones. Pero lógicamente que también estaba metido ahí algunas cosas que para nosotros pueden ser muy simples, ¿no? Pero conocer, por ejemplo, cómo estaba conformada el paciente, cómo estaba su pulso, si tenía fiebre, si tenía dolor, qué tipo de excreción, si analizaba al paciente también con la historia familiar, en qué lugar vivía, porque eso podría explicar algunas cosas, ¿no? Vamos a decir, si vives en un medio de bebedores, probablemente vas a terminar con mucha gente cirrótica con síntomas similares, ¿no? Pero también había pues, criterios de humores, sangres, bilis negras, con el concepto de bilis amarilla, que eran difíciles de entender, pero en su pensamiento alguna explicación tenían para aclarar la fisiología de las enfermedades. Pero algo que llama la atención fue que Hipócrates exigía que los que iban a dedicarse a la medicina fueran personas aseadas, honestas, tranquilos, comprensivos y serios. Imagínense ustedes ese pedido. Y eso realmente para nosotros es un avance, ¿no? En la historia de la cirugía y la medicina, eso realmente era avance. Un segundo renacimiento surge ya por el siglo XVI, donde empieza a utilizarse el razonamiento y a utilizarse la experimentación, a crearse el método científico. Entonces, Besalio, un, un personaje de la historia de la medicina, planteaba algunas cosas, pero Besalio revisó los estudios de Galeno y encontró que las descripciones anatómicas que utilizó Galeno no cuadraban. Entonces, él planteó, imagínense ustedes, en esa época, ¿no?, planteó que la anatomía, ¿ya?, la anatomía debe aprenderse con la disección. Miren qué tal avance, ¿no? Entonces, si tú quieres saber anatomía, diseca. Y esta acción, ¿no?, le creó a él la idea de que toda estructura humana tiene una función específica. Entonces, es un tremendo avance en su época y actualmente él es reconocido como pues, prácticamente el fundador de la anatomía descriptiva. Ambrosio Pareto, otro gran personaje, un personaje que se hizo famoso por la forma de tratar las heridas. Llama la atención porque en su época las heridas se cauterizaban echándoles aceite hirviendo. Entonces imaginen ustedes lo dramático de estas experiencias. Lógicamente que eran heridas de guerra. Si ustedes aplican aceite hirviendo a una herida que ha sido seccionada por una bayoneta, un instrumento cortante o una herida de bala, entonces si ustedes aceite hirviendo, va a cauterizar todo. Imagino que ese fue el caso, pero realmente era salvaje.
y él comienza a utilizar una solución, huevo, aceite de rosa, trementina, una idea de cambiar esa experiencia salvaje de curación de vida. Bien, Ambrosio Paré pues, fue un barbero, entonces yo me asombraba cuando era alumno, así como ustedes, de que los orígenes de los humanos eran los barberos, pero un barbero pues que se convirtió pues en el médico de los reyes de Francia y que con este tipo de acciones cambió la cirugía para siempre. O sea, había la creencia de que la pólvora envenenaba a los pacientes. Entonces, eso fue desterrado, ya quitó esa práctica de echar aceite hirviendo en las heridas y plantó un nuevo método que es la aplicación de un bálsamo compuesto por yema de huevo, agua de rosa y trementina. Y la trementina, pues creo que tiene cierto efecto antiséptico que de alguna manera, pues ayudó. Ya que aquí se le sigue viendo a la gente, se constituyó pues en un avance en la esfera. Y fíjense que, ¿se imaginan ustedes el manejo de las cerdas? Donde le cortaban el cordón esponmático y le sacaban el testículo. Entonces, él demostró que eso era un tipo de manejo. Realmente fue un mensaje muy inteligente. Ambrosio Parepes también introdujo el lavado de las heridas. Imagínense ustedes en ese siglo, ¿no? Que se lave las heridas debe haber producido una ventaja. Me parece que debe haber sido mucha ventaja de que se lavaran las heridas, porque de alguna manera eso iba a contribuir a la disminución de las infecciones. Paret también inventó pinzas para controlar los sangrados y para una serie de acciones quirúrgicas, donde ya se empieza a formar la idea de un cirujano que interviene con materiales para resolver algunos problemas con sus manos. Inventó instrumentos, férulas y fabricó prótesis. Entonces, los avances de la cirugía realmente en esa época fue asombroso porque eso no se veía y una persona que haga este tipo de avances era realmente sorprendente. En la segunda mitad del siglo XVIII, John Hunter empieza a realizar actividades clínicas basadas en experimentación. Y esta actividad de experimentar pues crea una nueva forma de resolver problemas, porque yo voy a experimentar algo y si va bien, pues lo hago. Y si no va bien, lo abandono. Entonces, era un entonces, que aparezca en todo ese periodo operativo alguien que empiece a desarrollar sin experimental, pues, algo realmente sorprendente. Entonces, es una persona que se ha reconocido por eso, ¿ya? Porque ya experimentando empieza a desarrollar la quirúrgica como la conocemos, ¿no? ¿Ya? Entonces, él creía que el tratamiento no podía ser eficaz si no se fundamentaba en un conocimiento de las causas y del mecanismo de la enfermedad. Afirmó que aparte de la anatomía, el cirujano debe saber también de fisiología. Y por último, inculcó que la idea de que la cirugía manifiesta siempre un fracaso previo de la medicina. Imagínense ustedes, ¿no? Si no supiéramos que la causa de una apendicitis aguda se debe a una obstrucción del lumen apendicular. Entonces, si nosotros no supiéramos eso, ¿cómo trataríamos del apéndice?
¿cómo justificaríamos una extirpación del apéndice con ligadura de la base? Entonces, ese conocimiento, esa fisiopatología de esta apendicitis está basada en un conocimiento que justifica mi accionar. Igual para otro tipo de cirugía, por decir, problemas vesiculares, entonces, la misma explicación. El problema de cálculos del yo entiendo qué es lo que está pasando, por qué se produce una pancreatitis. Yo debo entender todo esto para poder actuar bien. En el tercer renacimiento quirúrgico ya viene la etapa moderna. ¿Sí? ¿Estoy? Bien. En este tercer renacimiento quirúrgico empiezan a aparecer algunos criterios, ¿no? Como son el lavado de manos, ¿no? La experiencia de la fiebre puerperal, ¿no? Utilizando antisépticos, cómo se podía mejorar los resultados. Una mujer le daba fiebre puerperal y se moría, pero si se lavaban las manos, en ese grupo de la gente que se lavaba las manos, la gente no se moría. Entonces empiezan a aparecer algunas cosas. Empieza a aparecer también el concepto y la práctica de anestesia. Entonces, una de las cosas que definían a un cirujano era la rapidez de su accionar. Porque si le vas a amputar la pierna o el muslo a alguien, entonces, sin anestesia, nadie te va a aguantar pues, el dolor de que te estén cortando el hueso, te estén cortando los músculos y poniéndose puntos, salvo periodos muy cortos de angustia y sufrimiento. Entonces, la destreza del cirujano tendría que ser extrema y muy rápida. Pero el ingreso a tallar de la anestesia permite que los procedimientos sean mucho más lentos, ¿ya? Que sean mucho más lentos y mucho más precisos, ¿no? Además de eso, empieza a aparecer el concepto de los medicamentos que producen alivio del dolor, de tal manera que podemos nosotros realizar cirugías mucho más grandes de los que se podía hacer hasta antes de estos conceptos, ¿no? Bien. Yo podía demorarme una cirugía, pues, 1 hora, 2 horas o más, ¿no? Pero eh, esto significaba, pues, un avance tremendo para las épocas, ¿no? El cuarto renacimiento quirúrgico. Se dice de que los grandes avances que se han dado en la cirugía han sido ocasionados por las guerras. Y no dejan de tener razón, ¿no? Porque en las guerras se producen una serie de heridas, una serie de quemados, amputados y lesiones graves que necesitan soluciones inmediatas, prácticamente en el frente de batalla. Eh, entonces la búsqueda de soluciones a este tipo de problemas que generan las guerras es que hace que esto avance en la tecnología. Entonces, ¿qué utilizan? Pues utilizan pues todo el desarrollo de la época, ¿no? El avance de la bioquímica, entonces se entiende mejor las cosas, los avances en la fisiología, ¿no? Entendimiento de la biología molecular, la genética, todo esto se da
Y finalmente, pues, eh, la telemedicina, ¿no? Que como ustedes podrán haber escuchado probablemente, ¿no? Uno de los grandes avances fue el uso de los radares de los aviones, las comunicaciones entre América y Europa por señales aéreas, ¿no? Que empezaron a hacer avanzar las comunicaciones. Entonces, después de mucho avance, se da un desarrollo que termina en la telemedicina, ¿no? Eh, y esto permite también la robótica, ¿no? Que un robot potencia la habilidad de los cirujanos. Es más, eh, como todo está interconectado ahora y con gran velocidad, prácticamente el cirujano puede estar en el cuarto de al lado, ¿no? Y el robot sigue operando siguiendo la instrucción de lo que el cirujano le indica a la máquina. Si yo puedo hacer un movimiento de 180 grados con mi mano para hacer un punto, el robot puede hacer los 360 grados completos. Yo puedo mantener una posición de mis manos en unos minutos como máximo, pero el robot puede mantener la misma posición 1 hora, 2 horas o el tiempo que sea necesario. Entonces, eh, estos avances eh, han desarrollado pues la cirugía de una manera sorprendente. El año 1945, ya, el año 1945, como ustedes saben, estamos hablando de el término de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y con un avance realmente fabuloso. Hablamos de la cirugía biológica, entendemos qué es la bioquímica, qué es la fisiología. Una de las cosas que nosotros veíamos y que eh, eh, nos sorprendían, ¿no? Algunos procedimientos quirúrgicos muy sencillos que fracasaban, ¿no? Entonces, es el caso, por ejemplo, de una resección intestinal sencilla, simple, que podía fistulizarse, el paciente morir, simplemente porque estaba desnutrido. Entonces, ¿pero por qué sucede eso? Si pusiste bien todo. Pero había que entender que el concepto nutricional, ¿no? La bioquímica, cómo se altera en la persona, en un paciente nutrido, en un paciente infectado. Entonces, este mejor conocimiento permitió una serie de acciones que eh, hacían mejorar los resultados. O sea, había que entender mucho mejor al paciente en el periodo preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Entonces, ya se comienza a plantear esquemas de manejo que nos permiten obtener mejores resultados analizando a los pacientes. Yo tengo un paciente de edad, entonces, donde voy a tener una cirugía prolongada, pues probablemente el resultado sea malo. Si tengo un paciente desnutrido, probablemente el resultado sea malo. Entonces, esto permite planificar las acciones. Por otro lado, eh, aparece producto en esta época de la Segunda Guerra Mundial la necesidad de crear eh, eh, prótesis, ¿no? Porque si yo entiendo que tengo un desgaste de, de la cavidad que aloja el fémur, entonces si este desgaste no me permite caminar bien, entonces yo puedo pues, una prótesis de cadera, una prótesis de Thompson, ¿no? Que me va a aliviar el dolor. Entonces, nos permite a nosotros utilizar algunas que van a mejorar la vida de los pacientes. Estamos hablando también, por ejemplo, de cambio de válvulas, ¿no? Y, y aparece también otra necesidad, ¿no? Si yo soy un paciente renal, ¿no? Y hay un paciente que está descerebrado, joven y tiene buenos riñones,
podemos sacarle el riñón a este paciente que ya está perdido y implantarlo en un nefrópata. Entonces empieza a aparecer el concepto de trasplante. Y ahora pues hay trasplantes de córnea, riñones, hígado, pulmones, intestino, incluso hay hasta trasplante de cara. Entonces, si alguien no cree eso, puede revisarlo. Existe trasplante de cara. Entonces, eh, esto ha desarrollado tremendamente. Entonces, imagínense ustedes a una cirugía de 12 horas para reconstruir la cara utilizando la cara de un donante fallecido. No existe. Otro concepto que se da es la cirugía mínimamente invasiva, ¿ya? Basándose en los conceptos de endoscopía. Quizá ustedes no lo han vivido, pero yo viví en la época del 90 en la que hizo el boom de la cirugía laparoscópica. François Dubois, que fue uno de los creadores de este método, donde pudo hacer una cirugía laparoscópica de vesícula eh, utilizando instrumentos ópticos y pequeñas incisiones, de tal manera que revolucionó la cirugía en el mundo. El concepto previo era cirujano grande, ¿no? Incisión grande. Y después cambió la figura. Eh, incisión mínima, ¿no? Cirujano extraordinario. Entonces son conceptos que si ustedes no lo han vivido, pues no lo van a poder entender, pero cambió el esquema de la cirugía. Entonces, ¿se imaginan ustedes que realizar una incisión pues, de 20, 25 centímetros para sacar una vesícula y ahora la pueden sacar pues, por unas pequeñas incisiones en el ombligo o en una pequeña parte de la pared abdominal y el paciente se va de alta al día siguiente? Entonces, esto realmente es algo novedosísimo en esa época y que generó una serie de cambios en el mundo. Al punto tal que la cirugía endoscópica ahora, por ejemplo, hay una sociedad de cirugía endoscópica. Hay sociedades de cirujanos generales, hay sociedades de cirugía endoscópica y hay un límite que no está muy claro entre ellos, ¿no? Bien, la modernidad genera problemas para los que no están acostumbrados. De tal manera que, y de igual forma, ¿no? La cirugía mínimamente invasiva, cuando apareció, generó una serie de rechazos durante su aparición por los grandes cirujanos. Quizá ustedes no, no los hayan conocido, pero, por ejemplo, un gran cirujano Baraco, Gurumendi de mi hospital, donde hacían tremendas incisiones, ¿no? Y nos exigían que cortáramos más para cambiar a cirujanos en pequeños orificios y obtenían resultados estéticos mucho mejores. Entonces era un conflicto que finalmente terminó a favor de joven. Entonces, abruptamente, ¿ya? Surgió un cambio generacional en los equipos quirúrgicos. Entonces han aparecido una serie de nombres nuevos, ¿no? Que actualmente estamos hablando ya 30 años después, ustedes los podrán conocer. Poggi, Campana, Devinatea y otros más que ya se me van, y los nuevos que siguen apareciendo, ¿no?
Aparece también la cirugía con base molecular, ¿no? Genética. Entonces, eh, por ejemplo, actualmente utilizamos medicamentos que se llaman, por ejemplo, monoclonales, terapia monoclonal, una especie de sustancias que van a atacar específicamente a las neoplasias o tienen un efecto que detienen la respuesta inmunitaria, ya, frenando el proceso inflamatorio en artritis reumatoide y en otros procesos. Cosa que eso ni siquiera soñábamos cuando yo era alumno. Actualmente se pueden modificar los genes, de hecho sí, de hecho sí. Y estamos hablando de cirugía profiláctica. Y hay experiencia de, por ejemplo, Angelina Jolie, ¿no? que ha hecho mastectomía subcutánea bilateral porque tenía unos genes que la predisponían a cáncer de mama. Entonces, ella, como tiene dinero y estima su vida, se hizo mastectomía bilateral, ¿no? Subcutánea, lógicamente que tiene implantes. Ahora, recordarán la oveja Dolly, pero sin que parezca broma, era por los años 70, 71, un artista, Michael Douglas, una película que se llamaba Coma, donde clonaban a la gente famosa para que su clon posteriormente pueda ser sacrificado y extraer los órganos jóvenes e implantarle al dueño de los genes que ya debe estar mayor, nuevos que no iban a generar rechazo. Entonces, miren ustedes las posibilidades que hay, ¿no? Entonces, la clonación está ahí, ¿no? ¿Y qué lograr? Eso no lo sabemos, ¿no? ¿Qué pasa con las células madres, no? Hay mucho debate sobre eso y esquemas terapéuticos en sus inicios, pero finalmente desconocemos cuál será el límite al cual vamos a llegar. Bien, entonces, como ustedes podrán ver, ya, la cirugía también ha recibido pues, un fuerte avance, un fuerte apoyo en el avance de la física, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la telemedicina. Si ustedes recuerdan, no sé ustedes qué computadora tendrán, pero yo tuve una XT, la primera computadora personal que sacó Microsoft, que su disco duro era 20 megas, y ahora hay computadoras que son pues, extremadamente rápidas, potentes, ¿no? Entonces, que ha permitido que los avances tecnológicos sean tan grandes que puedan crear robots, y las telecomunicaciones son tan grandes que podemos recibir señales de otros sitios, manejar el robot desde lugares distantes, ¿no? La inteligencia artificial, pues, es un gran avance que se basa no solamente en la parte física, sino en muchas áreas, y la cirugía la utiliza. Ahora, tenemos la cirugía robótica. La cirugía robótica con el famoso Da Vinci. Un Da Vinci cuesta 3 millones de dólares, pero su mantenimiento cuesta como $70,000 anuales, algo así. No sé si anuales o mensuales, pero es una barbaridad de dinero. Pero cuando ustedes van a congresos o reciben información, entonces se dan tres variantes. Primero, ¿cuál es el resultado de la cirugía manual? ¿Cuál es el resultado de la cirugía laparoscópica? ¿Y cuál es el resultado de la cirugía robótica? Hay patologías que se resuelven con la robótica con resultados extraordinarios, ¿no? Hay patologías que se resuelven igual en las tres formas, pero en muchos casos la cirugía robótica está ganando el terreno. Bien, entonces, tenemos que esto está generando una serie de problemas, ¿no? Porque tanta ciencia y tanta técnica
tiene que contar con lo que es el aspecto humano, el aspecto ético. Bien. Entonces nosotros debemos entender que la relación médico-enfermo es una relación muy valiosa, ¿no? Debemos entender, respetarlo, ¿ya? Debemos tolerarlo. Y hay situaciones extremas, ¿no? Entonces, les decía a sus compañeros que eh, hay pacientes que dicen, doctor, no quiero operarme porque Dios me va a sanar. Yo soy testigo, no quiero que me pasen sangre. ¿Qué hacer? ¿Qué problema vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver eso? Hay que entenderlo, tolerarlo, y eso nos genera conflictos, ¿no? El otro problema es que hay mucha gente que piensa que debemos asistir al paciente hasta el final, ¿no? Cueste lo que cueste. Y muchas veces no se puede realizar eso porque los costos de una atención integral, ¿no? Son tremendos y a veces lo que se consigue son mínimas ventajas. Entonces, pero en la práctica, nosotros, ¿qué hemos aprendido en estos tiempos? Yo les puedo hablar de la experiencia de hace 50 años que empecé este asunto como alumno, ¿ya? Y el cirujano que no sabe operar hernias era cirujano, pues, de segundo nivel. Así era en mis tiempos. Pero ahora ya la gente a veces se ha dedicado a una patología muy pequeña, ¿no? En mi tiempo no había tanta división de la cirugía, pero ahora existe, eh, como en Lima, servicios de hígado, servicio de páncreas, esófago y estómago y duodeno, eh, cirugía, servicios de colon y recto. Entonces, eh, un servicio de trasplante. Entonces, se ha dividido tanto. Pero en el punto de hernias, que es un punto que para ustedes les compete, porque ustedes están empezando la carrera, primero hay que decir que la cirugía está en constante evolución. En mi tiempo, mis profesores decían que ellos habían reparado hernias y en lugar de malla usaban la piel del paciente que sacaban, porque eran hernias muy grandes, entonces sacaban un pedazo de piel, la trataban y se la ponían como malla. Apareció, y la clínica quirúrgica de Norteamérica de esos años, una malla de tantalio, o sea, metales, para tratar de cerrar el defecto de la hernias. Y después aprendí la técnica de Bassini, McVeigh, pero después han aparecido otras técnicas, estopa y otras libres de tensión, pero Bassini y McVeigh prácticamente ya están dejando de lado. En mi tiempo apareció el polipropilene, ¿ya? Que se llamaba en ese tiempo malla de Marlex. Solamente la gente muy pudiente podía conseguirla porque no era fácil, era barata. De tal manera de que el polipropilene se empezó a usar lentamente y actualmente ya se puede conseguir por muy bajo precio, y esto ha permitido que se desarrollen las técnicas sin tensión. ¿Qué debemos entender por esto? Una técnica con tensión son en que yo jalo un pedazo de tejido y lo uno al otro que está un poco por debajo y cierro el hueco de la hernia. Pero templado, queda templado y esos puntos van a cortar y probablemente haya una altísima recurrencia de las hernias. Pero con malla no. Y apareció otro tipo de mallas, Gore-Tex, otro tipo de tejidos sintéticos que nos permiten reparar hernias y otras cosas. Pero con la llegada de la cirugía laparoscópica, ahora aparecen las técnicas TAP, o sea, entrando al abdomen, ¿no? Y vía peritoneal se aborda la zona de las hernias, se baja el peritoneo, se pone la malla y se vuelve a coser. O las técnicas extraperitoneales, todas usando malla. Entonces, y últimamente están apareciendo mallas de contacto visceral. Entonces hay un desarrollo fabuloso sobre esto. Quizá lo vean ustedes, yo personalmente no he tenido oportunidad de ver mucho desarrollo de eso porque son mallas muy caras, ¿no? Y que se usan ilimitadamente.
Ahora están apareciendo los conceptos nuevos, son la separación de componentes, están apareciendo nuevas suturas. Y para cirugía laparoscópica, para evitar poner puntos, los tackers, que son como unos pequeños fierritos, como rojitas, que se introducen y fijan las mallas, ya sin necesidad de hacer puntos, lo cual facilita la cirugía y permite que se acorten los tiempos. En el tiempo cuando yo era alumno, así como ustedes, pues la cirugía de la úlcera péptica era una cirugía del día. Entonces, yo he visto técnicas quirúrgicas de gastrectomía tipo total, subtotal, vitro 1, vitro 2. He visto hacer vagotomía troncular, selectiva, ultraselectiva, combinaciones de vagotomía troncular con antrectomía, con resultados bastante sorprendentes. Y pues el operar un estómago por una úlcera péptica pues, es una cosa rutinaria, ¿no? Entonces, ahora ya eso está prácticamente abandonado, ¿no? Y se han dejado de ver las complicaciones famosas. Usted dumping, el fenómeno de dumping, síndrome de dumping, síndrome de asa aferente, eferente, úlcera de boca anastomóticas, neoplasia de boca anastomótica, ¿ya? Y este avance se ha debido a que aparecieron una serie de medicamentos y se entendió mejor la etiopatogenia de las úlceras pépticas, ¿no? En mi tiempo apareció la cimetidina, el Tagamet, ¿no? Posteriormente salió ranitidina, omeprazol, que fue la primera marca, Losec, una marca inglesa, que rompió el mercado y que prácticamente destronó a toda la mecánica que existía para el tratamiento de las úlceras pépticas. Esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, son medicamentos que se usan actualmente para controlar la acidez del estómago y consecuentemente las úlceras pépticas. Ahora estamos tratando úlceras pépticas básicamente con complicaciones de sangrado o perforación, pero muy ocasionalmente, ¿no? Sobre cáncer gástrico, que es un tema que ustedes van a ver, la evolución ha cambiado tremendamente, ¿no? Eh, Hubo una época en los años 70 en los que se desarrolló un estudio sobre el manejo del cáncer gástrico y fueron los japoneses que establecieron toda una técnica meticulosa para cirugía, utilizando la disección ganglionar, las aceptaciones ganglionares de primer, segundo y tercer nivel del estómago, resecciones del estómago con estas aceptaciones ganglionares. Y se decía, pues, en esas épocas que el resultado se obtenía con una cirugía, gastrectomía, que podía ser parcial o total, con disección ganglionar de segundo nivel, que ese era el estándar. Ahora, eso está cambiando. Y de lo que yo conocí como tratamiento estándar para el cáncer gástrico, fundamentalmente la cirugía y después, segunda línea de tratamiento, era la quimioterapia. Y yo lo operaba y le entregaba al paciente al oncólogo y el oncólogo le daba quimioterapia para ver si podía hacer algo. Entonces, pero la piedra angular del tratamiento era la cirugía. Ahora, después de la aparición del protocolo MAGIC, ¿no? En el cual se le da quimioterapia, ¿no?, al paciente con cáncer gástrico. Después de la quimioterapia se opera y después de operado, ¿no?, pasa a control por oncología. Y los resultados de este estudio MAGIC revelaron que el paciente que recibe quimioterapia preoperatoria, ¿ya?, versus el paciente que se opera directamente, tiene mejor sobrevida y mejor un periodo libre de molestias postoperatorias. Entonces, esto cambió el esquema. Y actualmente
ha sido mejorado. Hay un FLOT que da mejores resultados, ¿ya? Y aparece actualmente lo que se llama respuesta patológica completa en cáncer gástrico. ¿Qué significa esto? Que le das quimioterapia y le haces una endoscopía y encuentras que desapareció el cáncer. Esto se está viendo ahora. Ahora, ¿cuáles son los límites en esto? Porque van a intentar esquema tras esquema, les van a dar probablemente incluso hasta radioterapia, y vamos a encontrar que los conceptos de los años 70 han usado largamente por mejores resultados de neoadyuvancia. Bien. Y actualmente la cirugía de estómago también está cambiando porque la gente dice, bueno, si yo lo puedo hacer a mano, también lo puedo hacer laparoscópico. Y mis resultados van a ser mejores porque yo le saco el estómago laparoscópico para que va a ver menos y lo voy a recuperar más rápidamente. Y por ahí viene otro y dice, bueno, pues yo lo voy a hacer robótico. Entonces los resultados de la laparoscopía robótica o cirugía abierta tradicional se están inclinando un poco a favor de lo que son los métodos de laparoscopía o con robots. Entonces, hasta el límite, ustedes lo van a ver y probablemente lo mejoren, ¿no? Pero en la práctica todavía sigue siendo claro que la técnica quirúrgica japonesa es mejor que la cirugía realizada en Occidente, porque la decisión de segundo nivel es mejor realizada. Entonces, ¿ha habido avances, ha habido desarrollo en el cáncer gástrico, como ustedes ven? Sí. Cáncer de recto. Entonces, como si no, yo he operado muchos cánceres de recto, recto alto, recto bajo, y he realizado cirugía de sección anterior y sección abdominoperineal. ¿Ya? Esto ha sido modificado tremendamente por el desarrollo de las autosuturas circulares. Importantes, incluso laparoscópicas, ¿ya? Para que se logre conservar el esfínter. La gente no quiere andar con colostomía, quiere que se le conserve el ano. ¿Ya? Entonces, esta exigencia y la mejor provisión de instrumentos para operar cáncer de recto, entonces se hace presente cuando hablamos de cirugía ultravascular de recto. Se le dejo pues 2 centímetros de recto y le hago una anastomosis utilizando autosuturas. Le saco todo el recto y le hago una anastomosis coloanal. Estos avances por la gran destreza que han adquirido los cirujanos y los instrumentos por los que se ahora, ¿no? Que son autosuturas. Ahora también nuevos esquemas de quimioterapia y de radioterapia neoadyuvante. Y en este caso, por ejemplo, la doctora Valentina Pagama, una cirujano que ha trabajado toda su vida en cáncer de colon y recto, y que desarrolló una técnica Watch and Wait, que implica quimioterapia y radioterapia para los cánceres de recto distal, ¿no? Y encuentra que un gran porcentaje de estos pacientes, de estos grupos, incluso más del 50%, recibiendo esta neoadyuvancia de quimio y radio, logran obtener lo que se llama respuesta patológica completa. ¿Qué significa eso? Que desaparece el cáncer. Y con Gil aparece también el concepto de activación completa del mesorrecto. Entonces, todo el mesorrecto con mucha delicadeza, ¿ya? Lo saco completito, y cuando yo hago este procedimiento, mis resultados finales son mejores que cuando se hacía una cirugía no tan depurada. Por otro lado, ahora aparece cirugía laparoscópica, cirugía robótica, TAMIS, o sea, cirugía transanal. Le pongo un dispositivo y le saco un poquito de recto
dentro del recto, sin operar por abdomen. ¿Ya? O hago una cirugía en el cual yo ingreso por ano por un dispositivo y comienzo a extirpar el recto desde abajo mientras otro cirujano entra por abdomen y empieza a resecar el recto por arriba. O sea, doble abordaje para el cáncer de recto para obtener mejores resultados conservando el esfínter. Fíjense, esos avances son los que se están dando ahora. ¿No? Sí, el fístula renal. A mí me enseñaron que había totalmente dos técnicas, la fistulotomía perianal y la fistulectomía. Y si era muy grande el recto fistuloso, había que utilizar la técnica del sedal. Bueno, no vale la pena detallar estas cosas, pero hoy están en desuso, ¿no? Y están apareciendo una serie de alternativas para resolver la fístula perianal, que es una patología extremadamente frecuente. Bien, yo he visto un dispositivo que es un endoscopio para fístulas perianales y que dispara láser y cauteriza todo el trayecto fistuloso, ¿no? Y después de haber cauterizado con láser todo el trayecto fistuloso, le pone puntos al orificio interno. Otro es el uso de cianoacrilato. El uso de cianoacrilato, que es una especie de pegamento tisular que se inyecta a través del orificio externo, de tal manera que cierra el trayecto fistuloso. Hay resultados positivos. Existe un tapón de colágeno. Ingresa por el orificio y tiene un tapón de colágeno donde pone puntos. Después viene la ligadura interesfinteriana del trayecto fistuloso, LIF, que es el que está en boga ahora. Bien, pero todo se orienta a cerrar el orificio fistuloso interno por cualquier método como una alternativa principal para el tratamiento de la fístula perianal, abandonando lo que son la fistulotomía, la fístula perianal. Ya. Entonces, bueno, estos distintos proyectos, cada uno obteniendo mejores resultados, son los que están variando la cirugía de la fístula perianal, tal como la conocimos. Fistulectomía abandonada y la técnica del sedal prácticamente proscrita. Entonces, colecistectomía. ¿Cuáles han sido los avances en colecistectomía? Pero que la colecistectomía simple y la colecistectomía clásica todavía persisten, son como alternativas. La técnica de la laparoscopía prácticamente es el estándar mundial, ¿no? Y su rival está apareciendo la robótica. La única diferencia que como que hace que separe una de otra son los costos. Se ha desarrollado técnica de relación de biometrías con propuestas de sutura primaria de colédoco, uso de stent biliar y retiro de los stent biliar por endoscopía postoperatoria. De tal manera que de esta forma dejemos de usar el tren de Kerr. Son otras realidades porque el tren de Kerr es baratísimo y colocar un stent biliar es mucho más caro. Entonces, pero efectivamente, está cambiando el manejo de la cirugía de vesícula. De hecho, sí, ¿no? Entonces, la cirugía abierta está dejando de ser una opción, aunque no ha sido eliminada del todo, ¿no? Y el uso del tren de Kerr, probablemente ustedes, si alguno va a dedicarse a ser cirujano, asista a la extensión del tren de Kerr como una alternativa al manejo de la patología de vías biliares. Bien, ahora hay lesiones de vía biliar. Una de las cosas que nosotros vemos es lesiones de vía biliar. Se dice que cada 150 o cada 200 cirugías de vesícula, un cirujano lesiona una vía biliar y que va a ocasionar una serie de complicaciones. Entonces,
Hay una serie de artefactos y de técnicas que están resolviendo las cosas. Por ejemplo, una lesión de viabilidad es una catástrofe que puede terminar en la muerte del paciente. Y cuando se hace vía manual es sumamente difícil, pero actualmente están apareciendo técnicas laparoscópicas, utilizando stents mecánicos para las estenosis, reparaciones con robots que son mucho más fáciles. Entonces, el concepto de tratamiento de las lesiones de vías biliares está cambiando tremendamente. Depende de la disponibilidad de equipos que tengan los hospitales. ¿Ya? Y por supuesto, pues, que recordar que una lesión de vesícula o de vías biliares puede terminar en trasplante hepático. No había opción antes, pero actualmente existe la posibilidad. Hay algunos países en los que el paciente que le lesionan la vía biliar y le cliparon la arteria hepática, le lesionaron la porta, ligaron la porta, entonces va a terminar por ser una necrosis parcial de hígado y que finalmente puede terminar en trasplante hepático. Y ahora se puede realizar trasplante hepático de lesiones de vía biliar. Cáncer. Entonces yo asistí, tienes cáncer de vesícula, estás muerto. Ese era el criterio en la época que yo alumno. Difícilmente se podía sanar un paciente con cáncer de vesícula, pero actualmente ya se habla de resección hepática, de los segmentos 4B, 5 y disección de todos los ganglios del hilo hepático. Entonces tenemos ya una opción para los pacientes. Lo que antes era ya no posible, actualmente puede intentarse algo más. ¿Ya? Que tiene que existir unos requisitos. No debe haber metástasis distante y los ganglios regionales no deben estar comprometidos, ¿no? Y la vesícula, si se abre durante el acto operatorio y tiene un cáncer, ya no da oportunidad para de rescate. El cáncer de páncreas, por ejemplo. Se hablaba, por ejemplo, hasta los años 70, que si tú tienes un cáncer de cabeza de páncreas, estás muerto, ¿no? Y la cirugía que se intentaba en esos años tenía una mortalidad altísima y los libros recomendaban no hacer cirugía de Whipple porque la muerte del paciente era casi segura. Pero todo eso está cambiando, ¿no? Ahora hay mejores esquemas terapéuticos, hay mejores antibióticos, los procedimientos endoscópicos o los procedimientos quirúrgicos son mejor realizados, mejores estructuras, mejores técnicas y se obtiene unos buenos resultados, ¿no? Ahora nuestras dudas ya no son si se debe operar o no un paciente con cáncer. Está decidido que debe operarse. Ahora mi preocupación es cómo le restituyo el tránsito del páncreas. La reconstrucción pancreática, ducto mucosa, pancreatogastro, le pongo stent, no le pongo stent. Ha cambiado el esquema. Se tiene que hacer una cirugía si queremos optar por una salida adecuada para el paciente. Pero ahora se ha agregado otro tema del tumor borderline. Imagínense ustedes un cáncer que está pegado a la porta, un cáncer de cabeza de páncreas que está pegado a la porta. Y si voy a operar a ese paciente, tengo que sacarle un pedazo de porta. ¿Se puede hacer ahora? Se puede hacer ahora y se pueden hacer resesiones vasculares con colocación de injertos, tanto de la porta, periférica y arteria hepática. Esto es el avance actual, ¿no? Y ahora ya se habla de neoadyuvancia. Quimio y radio para cáncer de páncreas, para aumentar el porcentaje de resecabilidad del tumor de cáncer de páncreas. Esos son grandes avances que solamente pueden hacerse en lugares donde tienen alta casuística de este tipo de patologías, porque si tienes poca casuística, tus resultados siempre van a ser malos. Entonces, todo esto del páncreas ha logrado, porque yo tengo un paciente, se me pone malo, paso a UCI, ¿no? Ya tengo bisturíes armónicos, tengo ligashur, tengo una serie de instrumentos que me permiten mejorar la calidad de mi cirugía, ¿ya? Lo que sí debe entenderse que cáncer de cabeza de páncreas debe hacerlo alguien que lo que sepa y debe hacerse en centros asistenciales donde haya un alto volumen de pacientes.
Y lo otro es que yo debo tener pues, en cuenta que un paciente con cáncer de páncreas tengo que darle nutrición postoperatoria pues, rápidamente porque los consumos calóricos y proteicos son tremendos. Y debo usar un buen esquema antibiótico porque me evita la aparición de infecciones. Y si yo tengo pues un diagnóstico bueno como tomografía, resonancia magnética, angiografía, PET scan, creo que puedo ofrecerle al paciente una alternativa mucho mejor de lo que era. En cirugía, fíjese, se conocía la clasificación de los segmentos del hígado por Coinau, ¿no? Entonces, se estaba hablando de segmentos y esto ha permitido que podamos resecar pedazos o partes del hígado, ¿no? Sin mayores problemas, ¿no? Y podamos enfrentar un hepatocarcinoma con posibilidad de sobrevida. Porque el hepatocarcinoma es una alternativa que te da una mayor posibilidad de sobrevida es la cirugía. Entonces, por ejemplo, ahora aparecen criterios, ¿no? Basado en el concepto de los pedículos wilsonianos. Es un enfoque anatómico, fisiológico, que te permite abordar la resección bajo otros criterios, que te permite mayor resecabilidad. Puedo hacer la maniobra de Hamming, que es introducir una pinza entre el hígado y la cava, ¿no? Y permitir la sección del hígado de una manera más segura, ¿ya? También existe posibilidad de utilizar las técnicas de extracorpórea que se usa para corazón. Entonces podemos sacar el hígado, sacarle el pedazo que tiene problemas y de ahí volverse a implantar. ¿Ya? Pero el mayor avance que se ha dado en cirugía hepática ha sido en el trasplante, solo en los especializados. Una cirugía de mayor complejidad son matrices hepáticas, ¿ya? Y ahora utiliza técnicas tomográficas de medición del volumen hepático residual para saber si ese paciente va a tolerar la cirugía. Se va a quedar solamente con el segmento 2-3, o sea, con el pedacito del lado izquierdo. Actualmente se conoce las técnicas de acción hepática y embolización portal segmentaria para que ese hígado que queda, y en una segunda cirugía le saco el lado derecho o el lado izquierdo, sabiendo que el otro lado ya creció en ese periodo de que ha estado bloqueada la circulación hepática contralateral. Eso es lo que se llama el ALPS. Está en revisión, pero eso es lo último que hay para cirugía hepática, ¿ya? En la cirugía de trasplante se usa la técnica de split, por ejemplo. Una madre le da un pedazo de su hígado a su niño para poder reemplazar el hígado enfermo que tiene. O en un donante cadavérico, yo parto el hígado y mitad de ese hígado le pongo a un paciente y la otra mitad a otro. Bien, entonces existe una serie de avances en la cirugía hepática basándose en la segmentotomía hepática, ¿ya? Y que puede utilizarse un donante vivo para un paciente relacionado. En apendicitis aguda. Bueno, la técnica clásica de apendicectomía, condición de McBurney y otras parecidas sigue vigente en nuestro país. Pero en otros países de mayor desarrollo, por ejemplo, vamos a un intermedio, México, la técnica de dirección es la paroscópica. La única limitante que existe en nuestro medio es la falta de equipos y el costo de los insumos. Otro avance que se da en cirugía es la nutrición, ¿ya? El alimentar a un paciente ha permitido mejorar todos los resultados, ¿ya? Entonces, ahora se entiende, por ejemplo, un paciente con una peritonitis severa puede consumir hasta 20 gramos de nitrógeno por día, ¿ya? Entonces, y un paciente en cirugía se puede consumir medio kilo de músculo por día.
Entonces, no va a aguantar mucho tiempo si es que no neutralizo yo esa pérdida, entonces te tengo que dar nutrientes vía parenteral. Budrich, el que desarrolló la nutrición parenteral total, ¿no? En la década de los 80, fue cirujano, ¿ya? Y después se desarrolló la nutrición parenteral con una serie de componentes que han mejorado los procedimientos quirúrgicos porque nos permiten alimentar y neutralizar el balance nitrogenado negativo que tiene. Ahora, se ha utilizado y se sigue utilizando, y yo exijo que utilice la fórmula de Harris y Benedict para medir el requerimiento calórico y proteico. Si nosotros entendemos esto, podemos plantear esquemas terapéuticos nutricionales para obtener mejores resultados. Entonces, han aparecido nuevos criterios que hay que tener en cuenta. La esperanza de vida, ¿no? Entonces, yo no voy a plantear un trasplante en un paciente de 80 años porque ya su expectativa de vida no es mucha. Pero bueno, sé que algunas veces lo han hecho, ¿no? No en nuestro medio. El otro concepto es calidad de vida, que ha permitido optar por cirugías menos mutilantes para los cánceres de recto, por ejemplo, ¿no? Se dice, por ejemplo, en nuestro medio, en más de 60 años no se justifica un trasplante hepático. El doctor Buleje, que fue decano de la Facultad de Medicina, ya tuvo cirrosis y quiso hacer un trasplante hepático, y le dijeron, no, ya tiene un tema de 60 años, ya no va. Pero en realidad no está definida una edad que limite la cirugía. Eso tiene que quedar claro. ¿Ya? Ninguna persona en su buen juicio va a aceptar una cirugía mutilante tipo resección abdominoperineal. ¿Ya? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, la neoadyuvancia ha cambiado el rol de la cirugía. Muchas cirugías ¿ya? Eran como exclusividad del cirujano y eso ha tenido que cambiar. Ahora pasa primero por oncología y después cirugía entra en un segundo término. La tecnología está implantando nuevos límites en la cirugía tradicional y como ustedes van a ver, pues, todo se hace con la laparoscopía, todo se hace con procedimientos mucho más sofisticados de lo que antes era. Bueno, les agradezco la atención y si hay alguna pregunta, me la hacen saber. Parece que no hay ninguna pregunta, doctor. Ya, vamos a tomar lista. Ya. Berríos Farroñán. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Caman de la Cruz. Buenas noches, doctor. Presente. Ya. Castañeda Ramírez. Castañeda Ramírez. Vale. Chavesta Custodio. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Chimpen Yontop. Presente, doctor. Buenas noches. Chuca Sánchez. Presente, doctor. Buenas noches. Cubas Pérez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Díaz Alarcón. Buenas noches, doctor. Presente. Díaz Carranza. Buenas noches, doctor. Presente. Estela Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Estrada Lara. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Farro Peche. Buenas noches, doctor. Presente. Figueroa Aguilar. Presente, doctor. Buenas noches. Flores Mejía. Buenas noches, doctor. Presente. Gastelo Gómez. Buenas noches, doctor. Presente.
Gómez Julca, Acabo de hablar Herrera, por el chat. ya. Herrera Vilcamango, Buenas noches, doctor. Presente. Hidrogo Guaranga, Doctor, buenas noches, presente. Jacinto Aquino, Presente, doctor. Buenas noches. John Top Díaz, Presente, doctor, buenas noches. Yuen Yaipen, Buenas noches, doctor, presente. Loconi León, Buenas noches, doctor. Presente. López Santamaría, Buenas noches, doctor, presente. Lozano Domínguez, Buenas noches, doctor presente. Luna Figueroa, Buenas noches, doctor. Presente. Malca Campos, Martínez Correa, Presente, doctor. Martino Tafur, Presente, doctor. Buenas noches. Maza Milián, Presente, doctor. Buenas noches. Molocho Carrasco, Presente, doctor, buenas noches. Monje Cabero, Presente, doctor, buenas noches. Mori Valladolid, Presente, doctor, buenas noches. Reina Irrazábal, Presente, doctor. Buenas noches. Romero Julca, Presente, doctor, buenas noches. Romero León, Presente, doctor, buenas noches. Salazar Montes, Sandoval Suclupe, Buenas noches, doctor. Presente. Suclupe Lozano, Presente, doctor, buenas noches. Tarrillo Alarcón, Presente, doctor. Buenas noches. Tarrillo Membrillo, Presente, doctor. Buenas noches. Tocto Tomapasca, Presente, doctor. Buenas noches. Torres Centurión, Tuyume Chero, Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, mi compañera Ethel acaba de escribir el chat. Al parecer tiene problemas con su micro, pero sí está presente. listo, ya muy bien. Todos quedamos. Ya, Urdiales Castillo, ya. Valverde Vera, Buenas noches, doctor. Presente. Vázquez Flores, Buenas noches, doctor, presente.